Ahora sí. Vamos a ver entonces osteología y tegumento de miembro torácico de canino. Recordamos entonces el miembro torácico es parte del esqueleto apendicular y nosotros sabemos que los términos direccionales que vamos a hablar en los miembros es cuando nos referimos hacia la zona más cercana a la cabeza, hablamos de craneal y de caudal. Recuerden que esto sí es de la mano hacia proximal, hablamos de craneal y caudal, y específicamente en la mano hablamos de dorsal, cuando nos queremos referir hacia adelante, y palmar cuando hablamos de la zona más de atrás, ¿ya? Proximal y distal cuando nos queremos referir hacia arriba y hacia abajo. Eso lo utilizamos en todo el miembro, no solamente de la mano hacia arriba. Y lateral y medial en el caso de cuando estemos hablando en el otro eje, ¿cierto? Un poco hacia afuera y hacia adentro. Y, perdón. Y recuerden que en los dedos hablamos de axial y abaxial, de acuerdo a este eje que nosotros poníamos entre el dedo 3 y el dedo 4. Las regiones que vamos a encontrar, regiones topográficas que vamos a encontrar en el miembro, la zona más proximal corresponde a la zona del cíngulo miembro torácico. Esa zona es con la cual el miembro se adosa al resto del esqueleto, al resto del cuerpo, y en esa zona corresponde la estadía de un hueso que es la escápula. Luego seguimos hacia distal y encontramos la zona braquial o la zona del brazo, en donde en esa zona vamos a encontrar el hueso llamado húmero, en la zona braquial o región braquial. Seguimos hacia distal y encontramos la región antebraquial, región que va a estar ubicada en los dos huesos, el radio, que es más pequeño, y la ulna. Ese es el hueso que mencionamos en la clase pasada, que lo conocíamos como cúbito, ¿sí? Y su nombre anatómico correcto hoy en día es ulna. Y finalmente, después de la región antebraquial hacia distal, encontramos la región de la mano. ¿Qué subregiones encontramos? Una zona llamada la articulación humeral, que es la articulación del hombro, es la zona más craneal que vamos a encontrar dentro del miembro torácico, y esa región del hombro es donde se va a articular la escápula con el húmero. Esa es la región del hombro. En la parte más caudal de la región braquial encontramos la región tricipital, región donde se ubica el músculo tríceps, de allí su nombre. Luego seguimos hacia distal y encontramos la articulación cubital o la articulación del codo, ¿ya? Esto es muy relacionable con nosotros mismos. En la parte más caudal de la región del codo, la región cubital, encontramos la región olecraniana. Esa zona corresponde al punto más alto de un hueso que es la ulna, ¿sí? Que eso es como siempre la identificación de la articulación del codo, en este caso. Y en la mano hacemos una división de acuerdo a ubicación de huesos y hablamos de una fila proximal, la zona más proximal de la mano, una fila distal. Eso específicamente, esas dos filas corresponden al carpo. Más hacia distal tenemos la región del metacarpo, donde van a estar ubicados los huesos llamados metacarpos. Y finalmente la región de los dedos, que al tener presencia de 3 falanges, hablamos de la falange proximal, media y distal. Todas esas zonas son las que vamos a encontrar
en el miembro. Hay una compañera que me estaba preguntando a qué me refería con la prueba práctica. Como mencioné en la clase pasada, la prueba práctica corresponde a la presentación de imágenes, imágenes que van a tener flechas indicando ciertas estructuras y ustedes tienen que responder qué estructura es la que se les está preguntando en la imagen. ¿Ya? Frente al tegumento, ya mencionamos que corresponde a la piel y la tela subcutánea. El miembro en general posee pelos de cubierta y la piel toda esta zona del miembro es bastante delgada al compararla con otras zonas del cuerpo. Hay unas estructuras que son un desarrollo mayor de este tegumento en ciertas zonas, lo que son las almohadillas o torus. Los torus van a ser estos cojinetes que presentan los caninos, ¿ya? Y cada torus presenta un nombre en particular. El más proximal es el torus carpal. Seguimos ya más aquí, en esta zona del torus carpal, se corresponde directamente con la zona del carpo, si queremos relacionarlo en términos topográficos. Seguimos hacia distal, encontramos el torus metacarpal, va a estar más bien asociado a la zona de los metacarpos, y finalmente encontramos los torus digitales, que son 4, ¿ya?, asociados a cada uno de los dedos más distales. Principalmente el apoyo, el apoyo en el piso de la mano, principalmente es a través de los torus digitales y el torus metacarpal. El torus carpal no apoya en el piso. Eso es importante porque hay patologías neurológicas en donde al pisar, al ver a nuestro paciente apoyando la mano, se observa el apoyo del torus carpal y eso no es normal, sería patológico, ¿ya? Estos torus tienen una estructura más bien córnea. Como les digo, se desarrolla un engrosamiento del tegumento en esta zona, y además esta zona le sirve para el agarre al piso. En algunas ocasiones, cuando por ejemplo el individuo tiene que huir o salir corriendo de manera rápida, como parte del sistema nervioso de alerta, se genera una secreción hormonal a ese nivel y libera unas sustancias, el cual genera que estos torus se humedezcan un poco y se genera mayor agarre para poder afirmarse mucho más al suelo, ¿ya? Estos torus también tienen inervación, tienen irrigación, por lo tanto también sufren daños. Los daños principales que nosotros hemos visto es cuando la gente los saca a pasear con el cemento muy caliente, y por supuesto estos torus tienen la opción de generarse quemaduras, ¿ya? Y otro desarrollo del tegumento, ya principalmente en la última falange, es la ungüícula o garra, que es la representación en nosotros de la uña. Y esa ungüícula va inserta sobre la tercera falange. La tercera falange tiene esta forma, muy similar a esta ungüícula, es por eso que va insertada al interior de esa ungüícula. Esta es una estructura bastante más córnea que lo que hablamos recién, como parte del tegumento, y crece bastante en algunas ocasiones, si es que si no se desgastan, ¿cierto?, en los animales. En algunas ocasiones también, si no se desgastan, se cortan porque al tener este crecimiento y al apoyar los torus digitales, las uñas, si están muy largas, se empiezan como a doblar, ¿ya? Por lo tanto, se requeriría el corte. El corte, por supuesto, es solamente de la ungüícula.
no del hueso, ¿ya? Es solamente esta estructura. Bueno, hablando ya ahora de los huesos. El hueso más proximal es la escápula. Es un hueso plano, es la representación de nosotros de lo que conocemos antiguamente como el omóplato. Ya, su nombre correcto anatómico es escápula. Esta escápula tiene una forma triangular, de acuerdo a su forma, y en base a esta forma triangular presenta tres ángulos: un ángulo dorso-caudal, un ángulo dorso-craneal y un ángulo ventral o articular, ya que este es el que mira hacia distal para poder articular con el hueso que viene a continuación hacia distal, que es el húmero. Tiene en el esqueleto una posición oblicua, ¿sí?, en donde el ángulo dorsocraneal va a quedar en dirección craneal y dorsal. No va recta como aquí en la imagen, sino que va oblicua. Como zona de triángulo, presenta márgenes. Los márgenes van a ser bordes muy delgados que presentan los huesos. Y presenta un margen craneal que es curvo, un margen dorsal que es bastante más grueso y más corto, y un margen caudal que es relativamente recto y mucho más grueso que el craneal. Estas zonas nos están indicando también la posición, nos ayuda a poder ubicar la escápula de lado, ¿sí? Sí, sobre todo con el margen craneal que tiene esta forma curva, acá en la parte más craneal. Perdón. Esta es una vista lateral de la escápula, que vamos a ver la presencia aquí en el centro de una estructura más elevada, que es la espina escapular. La vamos a ver con mayor detalle en unas diapositivas siguientes, ¿ya? Pero esta visión es la visión lateral que nosotros vemos. Esta es la visión medial, o también llamada costal, ya que se posiciona sobre las costillas. Esto no es que el hueso tope directamente con las costillas, esto está lleno de musculatura. Tenemos que pensar que el miembro torácico no se articula hueso con hueso con el esqueleto axial, sino que se afirma el esqueleto axial a través de pura musculatura. ¿Ya? Las zonas que vamos a encontrar, o áreas que vamos a encontrar por medial en la escápula, tenemos una cara serrata, que es más craneal y más pequeña, más bien ovoide, una fosa subescapular, que es la que cubre la mayor parte de la escápula por medial y está más orientada hacia caudal. Todos estos nombres que vamos a ir viendo pertenecen principalmente a la inserción de alguna musculatura allí que recibe el mismo nombre, sobre todo en estas fosas. Si nos vamos al ángulo ventral de la escápula, que es toda esta zona, encontramos una pequeña muesca acá, que es la incisura escapular, y esta incisura termina más bien a lo más distal con una elevación, que es el tubérculo supraglenoideo. Ese tubérculo se encuentra hacia craneal en este ángulo ventral. Ahí aquí no alcanzó a verse, es supraglenoideo, ahí falta una EO. Y por el otro lado, por enfrente hacia caudal, un tubérculo mucho más pequeño que es el tubérculo infraglenoideo. Por lateral, ¿qué estructuras vamos a encontrar? Dos fosas grandes y que ocupan todo el espacio por lateral. Una fosa supraespinosa que está hacia craneal y una fosa infraespinosa que está hacia caudal. Ambas fosas van a estar divididas por esta elevación que mencioné anteriormente, que es la espina escapular, bastante elevada, notoria y palpable, sobre todo cuando
son más bien delgados los individuos, incluso son notorias de manera visual, sin tener que hacer mayor esfuerzo para palparlas, se puede notar. Y la espina escapular termina en una estructura, eminencia muy elevada, que es el acromión, que es lo que vemos acá. Vemos el tubérculo supraglenoideo acá. Infraglenoideo, perdón, esto está al revés. Infraglenoideo, perdón, supraglenoideo, infraglenoideo. Quien tenga la clase ya puesta ahí o impresa, cámbianlo por favor para que no genere confusión. Este es el infraglenoideo y esto grande es el supraglenoideo. ¿Ya? Está al revés. Y en este ángulo ventral, si lo miramos totalmente desde distal, vamos a encontrar aquí una cavidad o una concavidad, la cual es la zona que va a articular con el hueso que va hacia distal, que es el húmero. Recuerden que vamos a hablar mucho de cóncavo y convexo. Es importante que todos recuerden y tengan allí en su cabeza qué es lo que es cóncavo y qué es lo que es convexo, ¿ya? Porque nos sirve mucho de identificación, sobre todo por algunas fosas o zonas que son más bien cóncavas, por ejemplo, que van a estar albergando estructuras más redonditas, ¿ya? Y este espacio se llama cavidad glenoidea, ya que es la que va a articular con el húmero. Vemos entonces ahora las dos vistas, los ángulos. Recuerdan que los márgenes, el más curvo es el craneal, ¿ya? Entonces nos indica más bien para dónde está como mirando esa escápula. Y por medial teníamos la cara serrata, se fijan que queda ahí demarcada en el hueso, aquí se hace una línea, una fosa subescapular, que es toda esta zona, por lateral la fosa supraespinosa, fosa infraespinosa hacia caudal, la espina escapular, el acromión. Y la incisura escapular es como que fuera la parte más delgadita, como una cintura, ¿sí?, de la escápula cuando vamos recorriéndola hacia distal. Tubérculo supraglenoideo hacia craneal, tubérculo infraglenoideo, y la zona cóncava que les mencionaba yo por ventral es la cavidad glenoidea, que va a articular con el hueso más hacia distal. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono, muchachos? Luis González tiene prendido el micrófono. Ahí. Ahí, gracias. Ya. Y solamente para hacer una diferencia con el gato, presenta casi las mismas estructuras, ¿ya? Posición y forma. La única diferencia principal es que el acromión está dividido en dos partes, en donde la más proximal se llama proceso supraamatus y la más distal proceso amatus, ¿ya? Es como si se abriera y generara dos procesos, y en el caso del canino es solo uno. Algo muy importante es que los felinos presentan clavícula. Y hablo de felinos, los felinos menores y los felinos mayores. Y eso es diferente en el caso del canino, porque en el canino existe la presencia de un vestigio clavicular.
Es un pequeño cartílago que se deposita entre medio de la musculatura. No tienen una clavícula ósea como tal, y mucho menos no articula tampoco con el resto de los huesos. En cambio, la clavícula, en caso de los felinos, sí es ósea y va a estar tomando articulación con el húmero. Luego de esto, si seguimos hacia distal, la escápula va a articular con el húmero. Y esa articulación es la articulación del hombro. El húmero es un hueso que se menciona como sigmoideo de acuerdo a su dirección absoluta, ya que tiene una forma de S. Esta forma de S va a estar mucho más representada en las razas de individuos que son como de miembros cortos, y que uno ve como que tienen los miembros así como hacia adentro y caminan como si fueran así muy como musculosos. ¿Ya? Esas razas poseen aún más de manera sigmoidea este hueso. Y como hueso largo va a tener una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Presentan las áreas que van a estar dispuestas hacia craneal, hacia cuadralateral, se llaman caras dentro de la diáfisis. Perdón. Entonces, de acuerdo a esta visión, es una visión lateral del hueso y va a presentar una cara caudal, una cara craneal, una cara lateral y por el otro lado será una cara medial. Esto es importante que uno determine estas caras, porque así uno puede decir que tal proceso o lo que está ocurriendo, una fractura, fisura, lo que sea, se encuentra por la cara caudal del húmero, etc. Y ya sabremos cuál es la cara caudal, la cara craneal, lateral, etc. ¿Qué prominencias vamos a encontrar en la epífisis proximal? Presentamos una estructura muy redonda, que es la cabeza del húmero, y esa cabeza se encuentra hacia caudal, ¿ya? Observándose hacia caudal. Hacia craneal encontramos otra elevación, que es el tubérculo mayor. Si luego de la cabeza bajamos como en dirección a la diáfisis, vamos a encontrar una excavación aquí, un poquito más como fosa, que es el cuello, justo debajo de la cabeza. Siguiendo del tubérculo mayor, hay una pequeña línea acá marcada, no sé si la notan, que se nota entre lo más clarito y lo más oscuro acá, que es la línea tricipital. Sobre el tubérculo mayor hay un área que es la cara para el músculo infraespinoso, se denomina así ya que allí se inserta el músculo infraespinoso. Vemos ahora por medial, esta misma zona, pero por medial vemos la cabeza de todas formas, porque la cabeza como se encuentra hacia caudal, aunque la veamos por lateral o medial, la vamos a observar igual, esta estructura redonda. Y el tubérculo mayor también lo vamos a apreciar por ambos lados, medial y lateral, ya que se encuentra hacia craneal. ¿Qué es lo que vemos principalmente por medial? Es un tubérculo menor, fíjense, ahí está el tubérculo mayor, tubérculo menor, solo por medial, y entre ambos tubérculos vamos a encontrar un surco, que es este, que es el surco intertubercular. Su nombre también nos indica surco entre tubérculos, surco intertubercular. Entonces, tanto el tubérculo menor como el surco intertubercular lo vamos a observar en la epífisis proximal por una vista medial. Si seguimos, acá teníamos tubérculo mayor, línea tricipital, después encontramos una elevación más fina, que es la cresta humeral, y esta termina en la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea es palpable y se encuentra por lateral, por la cara lateral de este húmero, ¿ya?
el nombre también lo recibe por la inserción del músculo deltoides. Seguimos ahora, llegamos a la epífisis distal y encontramos otra elevación que es la cresta supracondilar lateral. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué recibe este nombre? Bueno, lateral porque está por lateral. Supracondilar porque vamos a ver que esta zona se llama cóndilo. Entonces, supra, de arriba, o sobre, el cóndilo. En la diáfisis, al igual que la tuberosidad deltoidea, más o menos a ese mismo nivel, pero por medial, está la tuberosidad del redondo mayor, o teres mayor. No, cuando veamos los músculos lo vamos a hablar. No es tan elevada como la tuberosidad deltoidea, es más bien una zona rugosa, que es la tuberosidad para el redondo mayor. Si vemos ahora la epífisis distal, o llamada cóndilo, y vemos una vista craneal, una vista caudal, y las zonas de los lados son lateral y medial. La zona articular del húmero hacia distal, aparte de ser lisa, recuerdan lo que les mencioné en la clase pasada, cuando hay zonas óseas que van a pertenecer a una articulación, deben ser lisas. ¿Para qué? Para que hagan este deslizamiento propio de la articulación. Y esta zona articular, en el canino se menciona la zona medial, se llama tróclea, y la zona lateral, más pequeña, se llama capítulo. Sobre esta estructura encontramos un agujero, que es el agujero supratroclear. Por allí no pasa ninguna estructura, pero sí está presente en esta especie. Y por una vista craneal vamos a encontrar acá una concavidad en esta zona y se menciona como la fosa radial. A ese mismo nivel, a ese mismo nivel, pero por caudal hay otra fosa que es la fosa olecraniana. Y fíjense que por los lados de este cóndilo hay como unas protuberancias, ¿cierto? Unos cachitos que sobresalen. Esos son los epicóndilos. Y reciben el nombre de epicóndilo lateral y medial, de acuerdo a si están hacia lateral o si está hacia medial. Epicóndilos. El cóndilo era toda la epífisis y estas estructuras son los epicóndilos. Dentro de la fosa olecraniana hay la parte más distal de esta parte, se conoce como la fosa coronoidea. Cuando veamos el siguiente hueso nos vamos a dar cuenta que estos nombres van adecuándose porque allí toma contacto, en este caso, parte del radio, y acá parte de unas estructuras que se llaman olecranon y proceso coronoideo, del hueso que viene a continuación. En el caso del felino, que es esto que vemos acá, no presenta agujero supratroclear, ¿ya? Perdón. ¿Ya? No presenta agujero supratroclear, sí presenta un agujero supracondilar que se encuentra por mucho más lateral. Mucho más lateral. Y aquí vemos todas las estructuras que acabamos de ver. Perdón. En general, recuerden siempre que principalmente hay zonas que son de la epífisis proximal, hay zonas que son de la epífisis distal, ¿ya? Y eso de la epífisis distal y de la diáfisis. No confundirlo, a eso me refiero, ¿ya? Vamos a quedar, muchachos, hasta acá.
Vamos a dar unos 10 minutitos. Y bueno, con este mismo, ya sé que ahora podemos hacerlo con este mismo link, nos comunicamos un poco más. No sé si, antes que todo les pregunto, no sé si todos pudieron disponer de las clases en la página que les mandé, o sea, en el Google Drive, si es que todos pudieron. Y allí les puse los dos libros que yo les decía que los encuentro muy buenos.